La contrahistoria. Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva. Hoy, si queremos saber en qué día vivimos, no tenemos más que echar un vistazo rápido, rapidísimo, de un segundo en la pantalla de nuestro teléfono. Nos dice el día, el mes y el año en curso. Si vamos un poquitín más a fondo, es decir, a no mucha distancia de la pantalla de inicio, todos los sistemas operativos nos ofrecen completos calendarios en los que podemos anotar las efemérides y otras citas ya personales. En los teléfonos, además, podemos saber qué tiempo hace hoy, qué tiempo va a hacer mañana y qué tiempo hará dentro de 4 o 5 días, aunque ahí la verdad es que no siempre acierta. Esta certidumbre sobre la fecha y la hora, que no tanto sobre la meteorología, nos ha hecho olvidar lo extraordinariamente complejo que es un calendario y el larguísimo camino que hemos recorrido los seres humanos hasta llegar a esos 365 días de 24 horas, 366 si hablamos de un año bisiesto, repartidos en 12 meses de duración variable, entre los 28 días de febrero y los 31 días que tienen varios meses al año. Vivimos en el apogeo del calendario gregoriano. Esto es algo que cualquier persona que se lo haya preguntado alguna vez pues ya lo sabe. El calendario gregoriano es el que utiliza prácticamente todo el mundo y no de toda la gente, quiero decir, sino de todo el mundo, todos los países del mundo, y es un calendario que tiene ya algo más de 4 siglos de historia, y antes de eso hubo muchísimos calendarios. Cada civilización tuvo el suyo, algunos eran sencillos y otros de una complejidad extrema, pero todo es de vital importancia para organizar la vida en sociedad y para organizarse la vida a uno mismo. Pues bien, hoy en la contrahistoria vamos a recorrer la pequeña historia del principal calendario, que es nuestro calendario. Es decir, desde los primeros que aparecieron allá por el creciente fértil en el segundo milenio antes de Cristo, hasta los últimos ajustes que hemos hecho sobre el nuestro, para poder llevar la cuenta del tiempo lo más exacta posible. El tiempo es una magnitud complicada. Sabemos que está ahí porque pasa inexorablemente, pero no es sencillo de medir. No podemos, por ejemplo, utilizar nuestra mano o nuestro pie para tomarle medidas al tiempo, es imposible. Cosa que, por ejemplo, pues sí podemos hacer con la longitud o sí podemos hacer con el peso. No tenemos más que tomar algo en la mano y saber que eso pesa tanto más o tanto menos que otro que tenemos de otra cosa, otro objeto que tenemos en la otra mano. Y lo mismo no digamos ya con la longitud, que no tenemos más que alargar la mano, poner el pie, alargar el brazo, etc. No es casual que se siga, por ejemplo, en el sistema imperial británico midiendo en pies lo que utilizan, o que midan en libras. El libra es lo que es capaz de librar la mano, que es aproximadamente medio kilo, que es eso mismo en lo que es una libra, más o menos. Libras en el pasado pues hubo en todos los países hasta la revolución métrica ya en el siglo XVIII, que se fue implantando a lo largo de los siglos XIX y XX en el resto del mundo, menos en los Estados Unidos, donde todavía utilizan el sistema imperial. Pero vamos, todas estas medidas, estas magnitudes, son más fáciles de medir que el tiempo. Para medir el tiempo hay que echarle bastante más ingenio. Necesitamos, por ejemplo, fabricar un aparato mecánico que realice un ciclo fijo. Es decir, algo que en principio nos parece la mar de normal, pues ya está, un reloj, ¿no? Esto cualquiera, al alcance de cualquiera, y no un reloj pequeño ni un reloj sencillo. Hoy en nuestros tiempos podemos acceder a los relojes más sofisticados por una fracción de lo que ganamos en un mes. Pero claro, lo que hoy para nosotros es normal, hace 200, 300, no digamos ya 2 milenios, era algo simplemente inalcanzable. No digamos, la gente del Neolítico, nuestros antepasados del Neolítico, no podían ni soñar con un reloj, les hubiese parecido ciencia ficción. Es decir, carecían de los conocimientos para hacer un reloj, así que se tenían que fijar en otras cosas. Es decir, medir el tiempo, que sabían que existía porque lo percibían, supongo que lo percibirían como nosotros, de niños pasaría muy lento y de mayores pasaría mucho más rápido porque la percepción del tiempo es relativa, aunque pase a la misma velocidad, pero cuando uno tiene 7 u 8 años el tiempo pasa a toda prisa, es decir, a un niño le dices esto para mañana y se le hace eterno hasta que llega mañana. En cambio, cuando ya somos adultos nos dicen esto es para dentro de 3 meses y esos
3 meses pasan lentamente, tenemos una paciencia que no es normal a los 7 años. A los 7 años cualquier cosa les parece mucho. Los Reyes Magos, el Papá Noel, etcétera, a cualquier niño le parece una eternidad. En cambio, cuando uno tiene 80 años, pues todo pasa a una velocidad de vértigo. Bien, como vemos, el tiempo no es sencillo, porque es que además lo percibimos de manera distinta, mientras que la longitud no tanto. 100 metros quizá no los sepamos calcular así a ojo, pero más o menos sabemos que 100 metros son 100 metros y nos va a llevar unos cuantos segundos caminarlos. No sucede lo mismo con el tiempo. Necesitamos referencias, en una palabra. Es decir, necesitamos medirlo, como os decía, en relación con algo cuyo ciclo sea estable y predecible. Lo más estable y predecible de todo lo que nos rodea, es que el sol sale cada mañana y se pone al anochecer. Esto lo sabemos desde que somos bien pequeños. Así que ya tenemos una unidad básica de tiempo, que es el día. Pero la Tierra no solo gira en torno a sí misma, sino también alrededor del Sol. Luego, los días tienden a repetirse, porque aquí hay otro elemento. A excepción de la línea del ecuador, la duración entre el día y la noche cambia dependiendo del lugar del globo en el que nos encontremos. Nos puede parecer que en todas partes es igual, pero a poco que viajemos nos daremos cuenta. En Madrid, por ejemplo, que es donde yo me encuentro, Madrid está en el paralelo 40 norte, el día más corto del año es el del solsticio de invierno, lógicamente, el día de luz, quiero decir. Los días duran todos 24 horas, la luz del día. El más corto del año es el día entendido como oposición a la noche, es el solsticio de invierno. Hay aproximadamente en Madrid unas 9 horas y 15 minutos de sol. Puede ser que esté nublado y entonces digamos que no ha salido el sol, pero bueno, el sol está ahí aunque esté detrás de las nubes. En el más largo, que es el del solsticio de verano, a finales de junio, en Madrid el sol luce algo más de 15 horas. Como veis, de 9 a 15 horas. Algo parecido sucede en otras ciudades que están en la misma latitud que Madrid, como puede ser Nueva York, Roma o Pekín. Pero claro, no todos los seres humanos vivimos en el paralelo 40 o en torno al paralelo 40 norte. Hay muchísima gente que vive al norte del 40 y muchísima más gente todavía que vive al sur del 40. Por ejemplo, Helsinki está 20 grados más arriba de Madrid, en el paralelo 60, y allí el día más corto del año solo tiene 5 horas y media de luz. El más largo tiene casi 19 horas. De ahí que los españoles o los italianos o la gente que viene de los trópicos, que se va a vivir al norte de Europa, pues lo pase tan mal con la luz, porque llega el invierno, llega el mes de diciembre y ven que el sol apenas sale y se pone. Y además sale, pero no alcanza ni muchísimo menos su cenit en la parte alta del cielo. Es lo que en España conocemos como sol de uñas. Luego ya conforme nos acercamos al Ecuador, la cosa se va igualando. Ciudad de México, por ejemplo, que está ya en la zona tropical, está en el paralelo 19 norte, va de las 11 horas de luz en diciembre a las 13 en el mes de junio. Pero aún así, como veis, no son completamente iguales. Para que haya 12 y 12 tenemos que estar justo encima, con un pie a un lado y otro pie al otro de la línea del Ecuador. Luego, para formar un año, que sería la segunda unidad básica de tiempo después del día, hay que calcular el tiempo de solsticio a solsticio. Y ahí ya tendríamos el primer calendario, el día y el año. Lo que tarda en dar la Tierra una vuelta sobre sí misma y lo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa al Sol. Esto está al alcance de sociedades primitivas, porque simplemente hace falta observación y luego un poquito de reflexión, pero no son necesarias matemáticas muy complejas para observar ni predecir estas cosas. Esto, claro, los propios hombres prehistóricos ya lo veían. Aunque no nos lo dejaron por escrito, precisamente porque eran prehistóricos, sabemos que algunos monumentos megalíticos incorporaban esta función. Servían, entre otras cosas, para calcular el año solar, observando cómo incidían los rayos del sol en una estructura concreta. Hay un montón de monumentos repartidos por Europa, Europa está llena de megalitos, y algunos de ellos tenían esa función astronómica. Saberlo con precisión era útil, la verdad, porque servía para las labores agrícolas, saber cuándo se va a acabar, por ejemplo, el invierno, y ya a partir de ahí va a empezar a lucir el sol de nuevo, poquito a poquito, y luego también para fines religiosos, claro está. En las latitudes medias y altas, la insolación invernal es tan breve que la Tierra entra en un letargo. Os acabo de dar las horas que hay de sol que hay en Madrid durante el invierno y las que hay en Helsinki. Pues en Helsinki calculad, a 5 horas que tienen de luz en máximo, que tienen de luz en el mes de diciembre, pues la Tierra no puede dar mucho.
Básicamente se pasan 2 o 3 meses del año, se los pasan a oscuras. Luego, esta información era realmente útil. Era buenísimo saber a partir de qué momento se iba a producir ese renacimiento de la luz. Vamos, que no es casual que la principal festividad cristiana sea la Navidad, que se celebra en el solsticio de invierno del hemisferio norte. Se celebra el día 25 de diciembre y el solsticio se acaba de producir. Suele ser entre el día 20 y 22 de diciembre todos los años. El solsticio de invierno del hemisferio norte, que es el solsticio de verano del hemisferio sur. Y aquí aparece el primer problema. Una cosa es saber medir el día y el año, algo para lo que, bien, el movimiento de rotación de la Tierra y el de traslación nos echa una mano, y otra distinta, organizar ese día en horas y ese año en meses y semanas. Los primeros en hacerlo, en crear un calendario propiamente dicho, quiero decir, fueron los sumerios, allá por el segundo o el tercer milenio antes de Cristo. Dividieron el año en 12 meses, de aproximadamente unos 30 días cada uno. ¿Lo hicieron esto por capricho? Pues no, la verdad es que no, en absoluto. Aquí entra otro astro en juego. Tenemos la Tierra, que es el astro en el que estamos todos con los pies. Algunos no tienen mucho los pies en la Tierra, pero vamos, deberían. Pero la Tierra, el primero, el segundo es el Sol, importantísimo, porque es el que marca la noche y el día y el que marca la estación del año. Y luego tenemos otro muy cerquita, que a todos nos encanta y que además nos apasiona mirar. Me refiero naturalmente a la Luna. La Luna, al igual que el Sol, tiene sus ciclos regulares. Luego es un buen punto de referencia. La Luna, de hecho, es como un inmenso reloj en el cielo. Sale y se pone a intervalos regulares y perfectamente predecibles. Esto era algo que nuestros antepasados supieron ver desde el principio. No había más que tener un poco de paciencia y ver cómo la Luna se repetía una y otra vez. El ciclo lunar es de 28 días y se le llama lunación a un ciclo lunar completo que va de la luna llena a la luna nueva, o de la luna nueva a la luna llena, como queramos. Y no tiene pérdida, además. Todos lo reconocemos. No hace falta ser astrónomo ni siquiera tener un telescopio. Con tener los ojos en la cara, con eso basta. La Luna luego tiene una peculiaridad, y es que gira en torno a la Tierra, y en torno a sí misma, por supuesto, mediante una rotación sincrónica denominada acoplamiento de marea. Esto ocasiona que siempre nos muestre la misma cara, que va cambiando en un ciclo regular desde la cara completamente iluminada, lo que conocemos en español como luna llena, a la cara completamente oscura, lo que conocemos como luna nueva. Esa es la razón por la cual la cara oculta de la luna, cuando dices esto es como la cara oculta de la luna, es un dicho que significa esto es desconocido, porque la cara oculta de la luna no pudimos saber lo que había ahí hasta los viajes espaciales. Ya en los años 60 los rusos enviaron una sonda y hizo las primeras fotografías de la cara oculta de la Luna. Pero vamos, los primeros seres humanos de carne y hueso, que no tuvieron que verlo por fotos, sino que lo vieron en personas, fueron los astronautas del Apolo, que en sus viajes a la Luna, como os comentaba en ese programa que hice del 50 aniversario de la llegada a la Luna, una de las cosas que hacían era orbitar nuestro satélite, y eso les permitía, desde las ventanillas del Apolo, que la verdad eran muy pequeñas, les permitía ver los caracteres de la cara oculta de la Luna. Eran los primeros seres humanos en verla. Hasta entonces, por culpa de este acoplamiento de marea, la Luna siempre nos había ofrecido una sola cara. Y esa cara va marcando, como si fuera un reloj muy grande, va marcando en qué punto del ciclo se encuentra. Puede ser en luna llena, luna nueva, o entre medias está el cuarto creciente y el cuarto menguante. La Luna, en definitiva, y como os decía, es un reloj gigante. Y eso lo supieron ver los sumerios mejor que nadie, y otros pueblos de Mesopotamia también. Bueno, de hecho, los calendarios lunares son los más básicos y los más elementales que se reproducen en todas las culturas y civilizaciones del mundo. Así que, recapitulemos. Tenemos un año de aproximadamente 360 días, más o menos, dividido en 12 ciclos lunares. Si viviésemos 3 o 4 años, pues nos bastaría. Si fuésemos, qué sé yo, como un animalillo de estos que viven poco, pues nos bastaría. Pero claro, no vivimos 3 o 4 años, vivimos bastante más, tanto nosotros, que vivimos ya muchísimo, como los mesopotámicos. Además, luego hay otra cosa. Las sociedades tratan de perpetuarse en el tiempo, tratan de durar. Y pronto advirtieron que 12 ciclos lunares no hacen un año solar, porque son solo de 28 días. El año lunar dura exactamente 354 días y el solar 365. Es decir, hay unos 10 días de diferencia entre ambos.
que en un año no se notan, lógicamente, en 2 pues quizá tampoco demasiado, pero a los 5 años ya ha creado un desfase de casi 2 meses. Así que los astrónomos sumerios, conscientes del problema, pensaron que lo mejor era incluir un mes extra cada cierto tiempo para realizar ese ajuste. Es decir, estamos perdiendo unos 10 días al año, pues esto tendremos que ajustarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues nada, cortamos por lo sano, vamos y metemos un mes extra. Un poco lo que hacemos ahora nosotros con los años bisiestos cada 4 años. Pero en lugar de añadir un día, lo que añadían era un mes entero. Como vemos, los sumerios ya habían trazado las líneas básicas de nuestro calendario actual, pero les faltaban algunas innovaciones, como por ejemplo la semana, que aparecería muchísimo después. Este modo de medir el tiempo pasaría a otras civilizaciones que fueron apareciendo allí en Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, como por ejemplo la babilónica, que gozó de unos astrónomos de mucho renombre. Esta se dotó de su propio calendario, muy parecido, lógicamente, al de los sumerios. Era un calendario lunisolar, tenía 12 meses, más uno de ajuste que insertaban cada 17 años exactos, por lo que os decía, el problema de los años lunares es que son más cortos que el ciclo solar normal, y los babilónicos empezaron también a compartimentar ese año en meses. Es decir, cada 7 días lo que hacían es que celebraban un día sagrado, lo cual empezó a ser el germen de lo que posteriormente, pues muchísimos años después, muchos siglos después, sería la semana. Ese día séptimo pasaría a ser el día dedicado a la divinidad, o a las divinidades, porque los sumerios y los babilónicos tenían varias. Y ese es el origen de nuestro domingo, como os podéis imaginar, del Sabbat de los judíos, que es su día sagrado, o del viernes de los musulmanes, que también viene a ser algo parecido a su día sagrado. Luego, allí en esa misma zona de Babilonia, de lo que había sido el Sumer, etcétera, de Mesopotamia, allí apareció una religión, la del zoroastrianismo, que es una religión que apareció al lado, no exactamente en Mesopotamia, sino en una zona adyacente en Persia, y apareció a finales del segundo milenio. Y estos tipos, los zoroastrianos, eran unos apasionados del cielo, quizá porque aparecieron en una zona montañosa y lo podían ver bien. Ya se sabe que desde las montañas el cielo por las noches se ve de manera mucho más clara que desde la costa o desde el fondo de un valle. Así que esto siguen existiendo, ojo, ¿eh? No, los zoroastrianos es una, entre comillas, civilización, como civilización evidentemente no existe, pero sí como religión. Pues estos tomaron el calendario babilónico e introdujeron algunas mejoras sucesivas a lo largo de los siglos. Ellos crearon, los zoroastrianos, por ejemplo, el año bisiesto, introduciendo un día extra cada 4 años. Pero a pesar de todo seguía habiendo un pequeño desfase, así que previeron sumar 10 días cada 40 años y un mes extra cada 120 años. Como veis, no dejaron absolutamente ni un hueco por donde escaparse. Iban haciendo los cálculos y rehaciéndolos hasta que encajaba perfectamente el calendario que ellos tenían escrito con el calendario solar, que es lo que le interesaba. Es decir, que el solsticio astronómico cayese en la misma fecha en la que los sacerdotes habían fijado ese mismo solsticio, para el que en todas las civilizaciones pues siempre se han producido festividades, etc. El calendario zoroastriano se sigue empleando. Como os decía antes, que siguen existiendo, aunque solo para fines litúrgicos. Eso sí, no veréis por ahí nadie dando la fecha en este calendario tan antiguo. Lo emplean para fines litúrgicos pues los creyentes de la comunidad zoroástrica, que es muy pequeña, que son unas 100.000 personas más o menos, en todo el mundo estoy hablando, más de la mitad están en la India y el resto repartidas por ahí, por el mundo. Bueno, Freddie Mercury, que está ahora tan de moda, pues que han pasado casi 30 años de su muerte y se ha vuelto a poner de moda. Freddie Mercury y Queen, por cierto, un grupo musical extraordinario. Bueno, pues Freddie Mercury nació en una familia zoroástrica, proveniente de la India. Él nació en Zanzíbar, que en aquel entonces pertenecía al Imperio Británico. Zanzíbar está hoy en Tanzania. Pero vamos, él no se llamaba Mercury. Os preguntaréis, bueno, pues los zoroastrianos menudos apellidos tenían, tan modernos, ¿no? No, el apellido de Freddie Mercury original, su apellido familiar, era Bulsara. Farrokh Bulsara era su nombre. Pero dejemos a Freddie Mercury a un lado y sigamos con la historia del calendario, porque nos estamos empezando a dispersar, o me estoy empezando yo por lo menos a dispersar. A ver, las mejoras que introdujeron los sacerdotes zoroástricos en el calendario llamaron la atención de sus vecinos,
otras civilizaciones y culturas que menudeaban por esa parte del mundo, por lo demás ya muy aculturada en el primer milenio antes de Cristo, pues empezaron a ver que estos creyentes tenían un calendario fuera de lo común, el mejor de su época. Así que los partos de la dinastía arsácida lo adoptaron tal cual. Vieron que era bueno, que funcionaba, que encajaba el año astronómico y el año de papel o el año de piedra, el año que los sacerdotes habían consignado en un documento, y lo adoptaron cambiando el nombre a los meses, nada más. Luego tras ellos llegaron los sasánidas, que lo mantuvieron hasta el punto de que su calendario es básicamente el zoroástrico más o menos intactos. El imperio sasánida apareció en el siglo III a.C., y como vemos, la cuestión del calendario, ya para entonces, y la organización del tiempo, la tenían más o menos resuelta. En aproximadamente 1000 años, el asunto, al menos en Mesopotamia, había quedado visto presentencia, lo cual tampoco es de extrañar, ¿eh? Mesopotamia era, en aquel entonces, junto con Egipto, el lugar más avanzado del mundo. Había ciudades de cierto tamaño, no comparables a las actuales, lógicamente, pero ciudades, una organización social y política compleja y muchísimo excedente alimentario para sostener a la casta sacerdotal que se encargaba, entre otras muchas cosas, de escrutar los cielos por las noches y hacer los cálculos pertinentes para saber cuándo se cambiaba de estación y de año. Porque una de las servidumbres de tener un buen calendario durante miles de años fue tener gente dedicada a él. Todos los pueblos antiguos tenían sacerdotes especializados que sabían matemáticas, que sabían observar el cielo y que sin relojes y sin nada que se le parezca, bueno, como mucho, pues relojes de sol durante el día, clepsidras por la noche, relojes de arena y poquito más, con eso tenían que conseguir que la rotación de la Tierra y la traslación de la Tierra alrededor del Sol, calcularlo de manera más o menos exacta. Más a occidente de Mesopotamia reinaba el atraso. Grecia en el segundo milenio antes de Cristo era todavía una región periférica y solo ligeramente civilizada, y por supuesto la poca civilización que había en el segundo milenio antes de Cristo se limitaba a los archipiélagos del mar Egeo y a las costas de la Grecia continental, nada más. Los griegos de tiempos de Homero, por ejemplo, esto es el siglo VIII antes de Cristo, más o menos, aún se regían por calendarios lunares, que es, como os decía al principio, el calendario más básico y el más elemental, el que más a la vista tenemos todos, porque, bueno, cuenta con la ventaja de ser perfecto para los periodos cortos, no para los periodos largos. El ciclo de la luna es clarísimo y además, como pasa en algo menos de un mes, pues lo vemos de luna a luna. Podemos hacer un cálculo: dentro de 3 lunas voy a hacer tal cosa, o dentro de 3 lunas voy a salir de viaje. Bien, 3 lunas es muy fácil contarlas. Una lunación, como os he dicho antes, 28 días, que ni incluso hace falta que tengas claro el número de días. Sabes que de luna nueva a luna nueva es sencillísimo de entender. Es decir, no hay que ser un astrónomo experto para saber cuándo empieza y cuándo termina. Se sabe en qué punto del ciclo está la luna, más o menos, con solo mirar al cielo. Todos levantamos la cabeza, miramos, sabemos si está en cuarto creciente, en cuarto menguante, en luna llena o en luna nueva. Pero claro, Grecia estaba todavía sin civilizar, pero muy cerquita el creciente fértil. Así que no tardaron mucho en ir incorporando mejoras traídas de Oriente, porque al final todo lo bueno se pega, y cuando ves que tu vecino, los seres humanos somos esencialmente imitadores. Si vemos que el vecino hace algo mejor que nosotros, automáticamente y sin ningún rubor le imitamos. Si vemos que a alguien le funciona algo bien, pues emulamos a los demás. Y es lo que hicieron estos primeros griegos. Y así nació, por ejemplo, pues el primer calendario ateniense, que era un calendario lunisolar de 354 días y 12 meses. Los meses de más o menos 30 días. Para hacer el ajuste incluían un mes extra dentro de un ciclo al que llamaron ciclo metónico, que duraba 19 años, el ciclo completo, y preveía que en los años 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19 de ese ciclo se incluyese un mes extraordinario. Como veis, tenía cierta complejidad y es, como os decía antes de la pausa,
Hacía falta sacerdotes especializados en esto, que llevasen la cuenta exacta del ciclo, cuando había que incorporar el día extra, cuando había que incorporar el mes extra y demás. Este calendario ateniense, o el calendario ático, que es también como se conoce, sufrió innumerables modificaciones a lo largo de los siglos y sirvió de base a todos los calendarios helenísticos posteriores. Cada ciudad tenía el suyo, cada estado griego terminó haciendo su calendario, pero todos estaban basados en este. Lo iban adaptando a las necesidades locales, pero a grandes rasgos vendría a ser el mismo, que por lo demás no era muy diferente al de los mesopotámicos, como hemos podido ver. La estructura de los 12 meses, de unos 360 días, con algunos ajustes, se iba manteniendo para ir cuadrando, parcheando, ese sería el verbo exacto, ir parcheando los años para que al final, si no era ese mismo año o al siguiente, pues a lo largo del ciclo terminase encajando ese año solar perfecto con el año civil imperfecto. Como veis, la cosa no es tan sencilla. Bien, mucho más al oeste, en la lejana península itálica, se seguían empleando los calendarios lunares. Una vez más, pueblo primitivo, calendario lunar. Los primeros calendarios romanos son completamente lunares. Lo de pueblo primitivo, calendario lunar, es fácil de entender, os lo he explicado antes. Es lo más a la vista que tenemos y para periodos cortos, sociedades muy rudimentarias, les basta y les sobra. Ahora, en cuanto la sociedad se sofistica un poco, ya sí que necesita un calendario solar. Tienen que empezar a cobrar impuestos, tienen una religión con ciertas complicaciones y muchas festividades, tiene una administración burocrática que requiere previsión y requiere certidumbre. El calendario solar es un problema, todo un problema, pero sobre todo especialmente para la religión, que desde tiempos inmemoriales ha venido atada a los solsticios y a los equinoccios. Y esto, evidentemente, si el sacerdote dice que hay que hacer los sacrificios dentro de una semana porque es el solsticio, y resulta que no es el solsticio desde el punto de vista astronómico, es decir, para el solsticio faltan todavía, mes y medio, pues los sacrificantes mirarán al sacerdote con cierta desazón. Bueno, nos estás engañando, para el solsticio todavía queda, y además lo sabemos porque no es el día más corto del año. Hemos vivido otros solsticios y resulta que anocheció bastante más pronto. Es decir, como veis, el momento en que una sociedad pasa escala de nivel, sube de división, necesita ya otro tipo de calendario. Pero las sociedades itálicas del primer milenio antes de Cristo, de principios del primer milenio antes de Cristo, todavía estaban muy atrasadas y empleaban estos calendarios lunares. Una de esas sociedades itálicas era la romana. De hecho, los primeros calendarios romanos son todos completamente lunares. Pero los romanos eran un pueblo peculiar en muchos aspectos. No tenían años de 12 meses, como otros calendarios lunares, sino de 10. Tenían un calendario lunar de 10 meses de 30 días. El año empezaba en el equinoccio de primavera, es decir, en torno al día 20 de marzo, más o menos, de nuestro 20 de marzo, quiero decir, y concluía en el solsticio de invierno. Es decir, que el año iba de marzo a diciembre. Aquí os preguntaréis qué diablos hacían estos primeros romanos de diciembre a marzo, porque aunque no lo tuviesen consignado como mes, existir existía, ese tiempo existía. Pues la verdad es que no lo sabemos muy bien. Se cree que dejaban ese tiempo sin nombrar, pero claro, tenían que vivirlo. Algo así como la larga noche del invierno, que duraba unos 60 días, o sea, los correspondientes más o menos a nuestros meses de enero y febrero. Se entiende que harían algún tipo de celebración, de purificaciones, se meterían en casa porque en el centro de Italia hace mucho frío y mucha oscuridad durante los meses de enero y febrero, no tenemos ni idea. Pero vamos, evidentemente esto era poco práctico, y más para una ciudad con aspiraciones en la historia, como era el caso de Roma. Es decir, por mucho que estuviese en base 10, que era un calendario en ese aspecto muy conveniente, porque todo lo que está en base 10, no olvidemos que tenemos 10 dedos, pues nos viene bien para contar, era luego a la hora de la verdad poco práctico porque no encajaba de ninguna manera con el año solar. Así que en el siglo VII a.C., en tiempos del rey Numa Pompilio, hicieron una reforma en profundidad. Añadieron 2 meses, enero y febrero, que aparecen entonces, modificaron la duración de los días, todos pasaron a tener 29 o 31, ninguno tenía 30. Os preguntaréis por qué.
Pues porque los romanos eran tremendamente supersticiosos y andaban convencidísimos de que los números pares atraían la mala suerte, así que no podía haber meses de 30 días, todos tenían que ser de 29 o de 31. Así, de esta manera el año romano pasó a tener 355 días, 51 más que los 304 que duraba hasta aquel momento, pero todavía menos del año solar. Durante varios siglos, hasta el año 153 a.C., y el siglo I a.C., el siglo II a.C., perdón, y este calendario se había puesto en marcha, se había promulgado como tal, en tiempos todavía de la monarquía. En el siglo VII, pues había pasado mucho tiempo, siguieron empezando el año en marzo. Es decir, habían incluido enero y febrero, pero ellos continuaban con la idea de que el año empezaba con el equinoccio de primavera, por lo que enero y febrero eran los 2 últimos meses del año, no los 2 primeros como sucede ahora y como empezó a suceder a partir del año 153 a.C. De nuevo aquí aparece otra pregunta. ¿Por qué ¿por qué cambiaron el año solar, que arranca en el solsticio de invierno y a partir de ahí recorre un ciclo completo de estaciones con el verano en el centro? ¿Por qué cambiaron su año lunar por este solar? Pues la verdad es que lo hicieron para que les encajasen las celebraciones religiosas y no hay mucho más que hablar. Para que ellos tenían una serie de celebraciones importantes como las Februa, por ejemplo, que eran unas fiestas de purificación que hacían en febrero y que dio al final el nombre al mes, y tenían que encajar en plena oscuridad del invierno. No podían celebrar las Februa con los calores del verano. Esta adición de 2 meses por parte de Numa Pompilio tuvo un efecto secundario que aún se deja sentir. Es decir, estas cosas que sucedieron en el siglo VII a.C. y que en el siglo XXI después de Cristo todavía sentimos. El calendario anterior, como os he dicho antes, tenía 10 meses, que empezaban en marzo, era Martius, dedicado a Marte, seguido por abril, que se cree que es Aperire, porque se abrían las flores y se siguen abriendo en abril. Mayo, que era dedicado a la diosa Maya, la madre de Mercurio, la Bonadea de los romanos, una de las diosas principales. Junius, que estaba dedicado a Juno, la reina de los dioses, y ya a partir de ahí los numeraban. Desconozco la razón por la que ya no dedicaron más meses. El hecho es que ya iban numerados. El quinto pues era Quintilis, el sexto Sextilis, el séptimo September, el octavo October, el noveno November y el 10º December. Cuando Numa Pompilio añade enero, que viene de Januarius, de llano, del dios Jano, y febrero, de las Februa estas fiestas, o del dios Februs, que es una variante de Plutón, que es el dios de la purificación, pues claro, se movió todo para adelante. Así, Quintilis pasó a ser el 7º mes, Sextilis el 8º, September el 9º, etc. Es decir, cuando decimos que estamos en noviembre en español, estamos en el 11º mes del año. Esto a veces sucede, no sé si alguna vez habréis caído en la cuenta, pues todo esto viene por ese movimiento que hizo un monarca, no de la antigua, de la antiquísima Roma, pues hace ya, vamos camino de los 3000 años. Pero recordad que nos habíamos dejado otro problema hace unos minutos del calendario de Numa Pompilio. Otro problema, y no menor precisamente. Resulta que tenía 355 días, es decir, 10 menos que el año sideral, que el año solar normal, lo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Así que tuvieron que practicar ajustes que consistían en añadir cada 4 años 2 meses que recibían el nombre de meses intercalares. Lo resolvieron, de nuevo, una vez más, poniendo un parche. El sistema más o menos funcionaba, esa es la verdad, pero no era perfecto. Seguía habiendo un ligero desfase que en el corto plazo no se notaba, pero que 5 siglos después pues ya sí se dejaba notar bastante. Tanto que en el siglo I a.C. el otoño se fechaba en el verano astronómico. Es decir, que a un romano le decían, está usted a 7 de octubre o está usted a 4 de noviembre y resulta que estaba pasando un calor de morirse. Es imposible que le dijesen está usted a 7 de octubre porque los romanos no medían los días de esta manera. Ahora os lo explicaré, pero bueno, para que os hagáis una idea. No diré 7 de octubre, diré pues 2 días después de las calendas de octubre y el tipo tenía calor y
decía, pues menudo otoño más caliente. Al final, como había ido poco a poco, había sido el cuento de la sartén, de la rana, perdón, en la sartén llena de agua, pues no se habían dado cuenta, pero claro, sabían que no estaba bien, que todas las festividades se les estaban arruinando. Y esto era así año tras año. Hacía falta una reforma, vamos. Pero claro, a ver quién era el que agarraba ese toro por los cuernos y lo hacía. Y quien lo agarró fue Julio César, que, consciente de las incomodidades, del desfase que tenían en el calendario, encargó a un astrónomo de Alejandría, que se llamaba Sosígenes, que era experto en esto, había hecho un apaño también en el calendario egipcio, pues le pidió que por favor que arreglase el destrozo. Sosígenes hizo un cálculo, por cierto. Julio César estuvo en Egipto porque, entre otras cosas, fue amante de Cleopatra. Así que, quién sabe si cuando estuvo por allá con Cleopatra es cuando le hizo el encargo a Sosígenes. Sea como fuere, el hecho es que se lo pidió, Sosígenes se puso a ello, hizo un cálculo de la duración exacta del año y la fijó en 365 días y 6 horas. Ojo, es una medición súper exacta para ser el siglo I antes de Cristo, el instrumental que tenían en aquel entonces, ya que solo eran en el cálculo unos 10 minutos, que es prácticamente nada. Una revolución solar completa dura 365 días, 6 horas, 9 minutos y 9,7 segundos. Es decir, que casi acertó Sosígenes de Alejandría. La Tierra viaja por el espacio a una velocidad considerable, mucho más rápido de lo que podemos imaginar. Es decir, somos unos cosmonautas en una nave gigantesca que viajamos no a la velocidad de la luz, pero sí a una velocidad que ninguna o casi ninguna nave espacial puede alcanzar. La Tierra viaja a 107.000 kilómetros por hora. Es a la velocidad a la que estamos yendo ahora mismo por el espacio. Es decir, el doble de la velocidad a la que viaja, por ejemplo, la sonda New Horizons, que pasó junto a Plutón hace no mucho, en el año 2015, y viajaba a 57.000 kilómetros por hora. La Pioneer 11 superó los 100.000, casi la misma velocidad que la Tierra. La Pioneer 11 fue enviada al espacio exterior hace ya más de 40 años. Pero vamos, no nos dispersemos con la astronáutica cuando lo del calendario va de astronomía. Sosígenes hizo su trabajo tal y como se lo había pedido Julio César. Supongo que también se lo cobró, porque no era un trabajo precisamente fácil. Se lo entregó al César, la adaptación completa, y este la puso en marcha a partir del año 46 a.C., que era ya un calendario en condiciones. Ya lo que le dejaba Sosígenes a Julio César era un calendario completamente solar, dejando los cómputos lunares para cuestiones secundarias. Pero Roma, a partir del año 46 a.C., pasa a tener un calendario solar. Pero claro, como no se pasaba del antiguo calendario al nuevo, no se había pasado nunca porque no se había hecho la reforma, pues era un problema. ¿Cómo se hacía aquello? El desfase era grande. Julio César lo pensó y concluyó que en lugar de hacerlo gradualmente, es decir, quitando unos pocos días cada año, sumando en este caso unos pocos días cada año, pues lo que iba a hacer es hacerlo de golpe. No había otra. Así que en el año 46 a.C. tuvo de manera excepcional 445 días. El asunto, como se resolvió, fue añadir un par de meses intercalares de esos que ya tenían, uno entre noviembre y diciembre y el otro al terminar el mes de febrero. Luego, 2 años más tarde, en el año 44 a.C., un año fatal, por cierto, para Julio César, porque le asesinaron en las puertas de la curia, se aplicó un ajuste extra. Se decidió que una vez cada 3 años hubiese un año de 366 días. Para ajustar completamente y que fuese lo más exacto posible. Esto daría lugar a un error, que ya veremos más adelante. El día se añadiría en febrero, concretamente 6 días antes de las calendas de marzo. No había un día 29 como ahora, sino un 24 repetido. Era el antediem sextum calendas martias, es decir, el día sexto repetido antes de las calendas de marzo. Bis sextum. Es decir, bisiesto. De ahí viene la palabra bisiesto que tenemos en nuestra época cada vez que en el mes de febrero le añadimos un día extra, el día 29, que como solíamos decir de niños, no sé vosotros, pero era lo peor del mundo es haber nacido un 29 de febrero porque solo puedes celebrar tu cumpleaños una vez cada 4 años. Y claro, no tendrás ni fiesta de cumpleaños, ni regalos, ni nada que se le parezca, o lo tendrás solo cada 4 años. Bien, así quedó constituido el calendario juliano, que es prácticamente y en muy buena medida nuestro calendario actual.
A Julio César, además, ese mismo año, cuando ya lo había dejado todo listo, le mataron. Pero a cambio, los romanos, concretamente uno de sus generales, Marco Antonio, que también estuvo por Egipto y también fue amante de Cleopatra, se llevó al Senado la propuesta de dedicar un mes al finado. Había estado con él y le había servido fielmente, no solo en Roma y en Egipto, sino también en la Guerra de las Galias. Así que le tenía mucho cariño. Y como los senadores tenían algo de cargo de conciencia, pues le concedieron el deseo a Marco Antonio. A César le adjudicaron el mes Quintilis, que pasó a llamarse Julius, o Julio, que es como se sigue llamando hoy en día. El calendario juliano tenía, como os he dicho antes, un error de cierto peso. Los pontífices encargados del calendario habían incluido un bisiesto, el bis sextum, el día sexto repetido antes de las calendas de marzo, cada 3 años y no cada 4, lo que originaba un pequeño desfase. De estos desfases los pequeños son los peores porque no se notan en el corto plazo. Y esto lo advirtieron pronto, eso sí. 50 años más tarde de adoptado el calendario, pues gobernaba ya entonces Octavio Augusto, el sobrino de Julio César, informado por el Colegio de Pontífices, que era el encargado, eran los sacerdotes encargados de controlar y gestionar el calendario. Pues le informaron de esto y él ordenó directamente que se pasase a incluir un día extra cada 4 años. Para corregir el desfase, lo que hizo Augusto fue eliminar los años bisiestos durante 36 años, es decir, del año 8 de nuestra era hasta el año 44. Para aquel entonces, Augusto ya había cruzado la laguna Estigia, es decir, que ya se había muerto, y en su honor habían nombrado el mes Sextilis, que pasó a llamarse Augustus, es decir, agosto. Los romanos habían parido un calendario muy práctico, como veis, y muy exacto, con un desfase mínimo que siglos después habría que corregir, bastantes siglos después habría que corregir, pero un calendario muy viable. Era solar, encajaba muy bien, las fechas a celebrar el año solar y el año civil encajaban estupendamente, y el año litúrgico, por supuesto, pero con los años no eran tan prácticos, ¿eh? Habían sido con el calendario porque a la hora de contar los años, ponerlos uno detrás del otro, ya tenían más complicaciones. Tenían 3 maneras de contar los años. Pensad que nosotros solo tenemos una, que es desde el nacimiento de Jesucristo. Estamos en el año 2019 porque hace 2019 años, aunque sea una convención, no son 2019 exactos, pero hay la convención de que hace 2019 años nació Jesucristo. Ya está. Ellos no lo tenían así de sencillo. Tenían 3 maneras. La primera era tomando como referencia la fundación de la ciudad, que calcularon ya en el siglo I a.C., lo calculó Marco Terencio Varrón, en el 3er año de la sexta Olimpiada griega. Es decir, para entendernos, en el año 753 a.C. Y a esta medida la llamaban el ab urbe condita, es decir, desde la fundación de la urbe, desde la fundación de la ciudad. Y no requería mucho esfuerzo, la verdad, era sumar un año tras otro. Si vivimos en el año 247 desde la fundación de la ciudad, pues el año que empieza ahora será el 248 y así sucesivamente. Ahora, por ejemplo, podemos seguir utilizando el calendario ab urbe condita o la cuenta de ab urbe condita. Nos encontramos en el año 2772 desde la fundación de Roma. En principio esta podría parecernos que era la única, era de sencilla, sería la única. Lo que para nosotros es el nacimiento de Jesucristo, pues para ellos era la fundación de Roma. Pero no era la única, ni siquiera la más utilizada. Podían también contar desde la expulsión de los reyes y la proclamación de la República. El último monarca de Roma fue un tipo llamado Tarquinio el Soberbio, que fue destronado 244 años después de la fundación de la ciudad, es decir, en el año 509 a.C. Y a esta cuenta la llamaban post reges exactos. Es decir, el mismo año se podía enunciar ab urbe condita o se podía enunciar post reges exactos. Más o menos uno lo sabía porque entre uno y otro había unos 250 años de diferencia. Ahora, por ejemplo, estamos en el año 2528 desde que nació la República Romana. Pero esta de post reges exactos tampoco era la más utilizada. Lo que los romanos de a pie empleaban para referirse a un año
no tenía nada que ver con números, sino con nombres, con los nombres de los cónsules. Como el consulado cambiaba de manos cada año y lo ocupaban 2 personas, bastaba con decir que tal o cual cosa había pasado en el año en que, qué sé yo, en el año en que Marco Emilio Lépido y Cayo Flaminio habían sido elegidos cónsules. Esto es real. Ambos fueron elegidos cónsules en el año 187 a.C. Entonces, mi hijo nació el año, lo dirían en corto, lógicamente, el año de Lépido y Flaminio. Ya más o menos, pues uno se hacía una idea. Sí, claro que me acuerdo, y lo relacionaban con otras cosas que habían pasado por la misma época. Pero podemos seguir. Por ejemplo, el año en el que los romanos llegaron a Hispania, para quedarse, por cierto, fue el año que Publio Cornelio Escipión y Tiberio Sempronio Longo eran cónsules. Para entendernos, el año 218 a.C. Por cierto, el que se presentó en Hispania fue el hermano del cónsul, que se llamaba Cneo Cornelio Escipión, que lucharía aquí durante muchos años contra los cartagineses y moriría aquí en combate durante la Segunda Guerra Púnica, que concluyó con victoria romana en el año del consulado de Cneo Cornelio Léntulo y Publio Helio Paeto, que es lo mismo que decir el año 552 desde la fundación de la ciudad o el año 308 desde la expulsión de los reyes. Es decir, para entendernos de nuevo, el año 201 a.C. Fue ese el año en que terminó la Segunda Guerra Púnica. Como veis, era toda una complicación lo de los años en la antigua Roma. Bueno, y ojo, que era nada al lado de los días, ¿eh? Los días no le iban ni muchísimo menos a la zaga. Es decir, no contaban del 1 al 30 como ahora. Estoy a 4 de abril. Estamos a 20 de septiembre. No empleaban esta cuenta sencilla, sino que empleaban 3 días como anclas a lo largo del mes y a partir de ahí se sumaban o se restaban los días. Estos 3 días eran las calendas, que era el primer día de cada mes y que nos ha regalado, entre otras cosas, la palabra calendario. Luego estaban las nonas, que era el 5.º día de cada mes, menos en marzo, mayo, julio y octubre, que caían en el 7.º día de cada mes. Y luego los idus, que era el día 13 de cada mes, menos en esos meses que os he dicho antes, marzo, mayo, julio y octubre, que caían en el 15. Así, por ejemplo, si decías postridie idus marties, estaba refiriéndote al día 16 de marzo. El 16 de marzo, perdón, es decir, el día después de los idus de marzo, el día después que mataron a Julio César, por cierto. Ese fue el 16 de marzo. O si decías ante diem sextum calendas decembres, es decir, 6 días antes de las calendas de diciembre. Es decir, que te estaba refiriendo al 24 de noviembre. Pero ahí no acababa la complicación, que ya son ganas, todavía lo complicaban un poquito más. Había días festi y días nefasti. Los días fasti eran días fastos y los días nefasti eran días nefastos, aunque no con el significado que le damos nosotros a esa palabra. Los fasti eran lo que conocemos como días hábiles. Estos días, los que abre la administración, ¿no? O sea, los días en los que se celebraban juicios, se despachaban asuntos administrativos, se podían celebrar asambleas, es decir, los que se podía hacer de todo, días laborables plenos. Y en los nefasti, o los días nefastos, aunque no con el sentido que le damos en castellano, no se podía hacer nada de eso. En los calendarios lo que hacían era marcarlos con una F y con una N. Os preguntaréis qué distribución había entre los fasti y los nefasti. Bueno, pues los nefasti eran aproximadamente 1/3 del año, que eran días que no estaba permitido hacer un montón de cosas, entre otras, pues todo lo que era lo relacionado con la administración pública. Es decir, que los funcionarios romanos, esos sí que trabajaban poco. Bueno, la cuestión es que no se quedaban ahí. Había todavía más complicación. Es decir, si miráis un calendario romano, veréis que había más letras. No os las voy a decir todas porque necesitaría todo el programa, pero bueno, por ejemplo, la C corresponde a los días comitialis, los días comiciales, que era una variedad de días fasti en los que se podían celebrar comicios, en los que no aparecía la C, es decir, si aparecía F y C se podían hacer todas esas cosas y además celebrar comicios, pero si no aparecía la C, que se olvidasen. En fin, como os decía, me haría falta casi una contrahistoria monográfica para explicar con detalle el calendario romano, que llegó a unos niveles de sofisticación inauditos. Fue además muy duradero, hasta el punto de que hoy, en buena medida, como os he dicho antes, lo seguimos utilizando. Cuando os hablo de diciembre, de septiembre, de abril, de enero, estoy diciéndoos los nombres en
en latín. Vamos, el latín derivado hacia el castellano, pero siguen siendo lo mismo. Lo que hizo el cristianismo fue cambiar algunas cosas sobre ese calendario juliano original de la antigua Roma. Lo que cambió fue la distribución de los días a lo largo del mes. Y así es como nació la semana que conocemos actualmente, la semana de 7 días, que orbitaba en torno a uno de ellos, en torno al domingo, que era el día del Señor, lo dice la propia palabra. El domingo había, en origen era el día del sol, el solis, y pasó a ser el día en el que los cristianos, el imperio pasó a partir del siglo IV a ser cristiano, pues tenían que ir a los servicios religiosos. Luego era el día central de la semana. Cada día estaba dedicado a un astro. El lunes a la luna, lógicamente lo dice la palabra, el martes a Marte, igual que el mes de marzo, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, que es Jovis en latín, el sábado a Saturno, aunque en español diréis, bueno, ¿y por qué no lo llamamos, Saturno al sábado? Pues lo llamamos sábado porque en nuestro caso proviene del judío, del hebreo, el Shabbat. En inglés, en cambio, se sigue llamando con el origen latino del día de Saturno, es decir, es el Saturday. Luego, ya con la caída del Imperio Romano, sucedió que cayeron también los cónsules, claro, era inevitable. Así que no se podía uno referir al cónsul para denominar al año, que era durante cientos y cientos de años la manera en la que los romanos se habían expresado cuando querían referirse a un año concreto. Los últimos cónsules de Roma fueron elegidos en el año 534. Es decir, como veis, 60 años después de la caída de Rómulo Augustulo, todavía se siguieron eligiendo cónsules. Elegían dos, lo que pasa es que uno estaba en Constantinopla y el otro estaba en Roma. Los últimos dos se llamaban Flavio Petro Sabatio y Flavio Decio Paulino. El primero era romano y el segundo era constantinopolitano. Claro, fuera de los desaparecidos los cónsules, esto eliminaba también la cuenta post-reges exactos, porque ya no había república que conmemorar, no había cónsules, los cónsules eran el símbolo de la república, tanto que hasta los propios emperadores los habían mantenido, ya sin trabajo y como meros títeres, pero todavía estaban ahí. Quedaba el urbe condita, claro, quedaba el de la fundación de la ciudad, pero es que la Roma del siglo VI era ya una ciudad venida menos, muy venida menos. No tenía 1 millón de habitantes como en el siglo II, sino unos 50.000. Era una ciudad en ruinas, básicamente. Lo que quedaba del imperio se gobernaba desde Bizancio, y el resto estaba en manos de reyes germánicos, ya cristianizados, por supuesto, pero el poder político se había atomizado en el oeste. Estaban todo lleno ya para esta época de distintos reinos, reyes y reyezuelos de todo tipo. Así que urgía una nueva cuenta. No valían las anteriores. Y esto nos hizo esperar, claro. A principios del siglo VI, un monje bizantino, que se llamaba Dionisio el Exiguo, supongo que algunos habréis oído hablar de él, él era bizantino, él provenía de Escitia, de lo que es hoy el norte de Rumanía, entre Rumanía y Ucrania, más o menos. Bueno, pues este hombre, muy culto por lo demás, se puso a calcular el año exacto en el que había nacido Jesucristo. Le llevó su tiempo hacerlo, no era ninguna tontería. Igual que Marco Terencio Varrón se había puesto siglos antes a calcular el año en que se había fundado Roma, pues tenía que conocer en qué año se había producido la Pascua. Y calculó que había sido en el año 753 desde la fundación de la ciudad. Para esto utilizó el urbe condita. Y ese año lo llamó Anno Domini, es decir, a partir del cual empieza nuestra era, el año del Señor. Todavía en inglés, cuando estamos, es muy habitual leer, igual que nosotros decimos, numeramos año tal AC antes de Cristo y DC después de Cristo, en inglés es muy común que se ponga AD, Anno Domini, para todo lo que está dentro de nuestra era. Luego el cristianismo traía otra necesidad añadida, que era calcular la Pascua de Resurrección. Las dos grandes fechas del calendario cristiano son la Navidad y la Resurrección. La Resurrección es importantísima, de hecho el cristianismo existe por la Resurrección. Es el hecho fundamental en la fe cristiana. Pero claro, el problema de la Pascua de Resurrección es que es una fiesta lunar y por lo tanto móvil. Y para esto lo que hizo Constantino el Grande fue ponerlo en manos de unos astrónomos expertos y se lo llevó el tema al Concilio de Nicea, en el año 325. Nicea estaba al lado de Constantinopla. Y allí se determinó que la Pascua, es decir,
La Pascua de Resurrección, el domingo de Resurrección, habría de celebrarse el domingo siguiente a la primera luna llena de primavera. Y con eso se quedó. El cálculo lo hicieron con el calendario juliano, lógicamente, en la mano, que era el que tenían. Pero recordamos que este traía una pequeña inexactitud de unos 10 minutos anuales. Esos 10 minutos de nada, que, bueno, pues no se notaban de un año para otro, pues era poquito. A mediados del siglo XVI, cuando ya habían pasado 1200 años del concilio de Nicea, pues esos 10 minutos de desfase se habían convertido en 10 días completos. Y entonces, como había sucedido siglos antes, todos sabían que el calendario necesitaba un ajuste. Pero claro, ya no estaba Julio César. Estaba el Papa Gregorio XIII, que decidió formar la llamada Comisión del Calendario, en la que se integraron los mejores astrónomos de la cristiandad, al menos de la cristiandad católica, porque ya se habían producido los dos cismas, el de Oriente y el de Occidente. Parte del trabajo ya lo tenían hecho, porque unos años antes unos matemáticos de la Universidad de Salamanca le habían hecho llegar, desde principios del siglo XVI, le habían hecho llegar al pontífice los estudios pertinentes. El problema, exponiendo el problema y cómo solucionarlo. Pero el tema se aparcó durante mucho tiempo y al final, en 1580, se reunió unos cuantos astrónomos ilustres. Estaban Cristóbal Clavio, por ejemplo, que era alemán, estaba Luis Lilio, que era italiano, Pedro Chacón, que era un astrónomo español de Toledo, que se reunieron, vieron la manera de resolver ese asunto y emitieron un dictamen que entregaron al Papa Gregorio. Exactamente con lo que había que hacer. Lo mismo que había hecho Sosígenes de Alejandría, que le dijeron, pues, su santidad, hay que comerse 10 días. Es decir, 10 días no van a existir. Al igual que en Roma lo que se había hecho era sumar 2 meses, esta vez lo que se hizo fue quitar 10 días. Es decir, me recomendaban además que se hiciese cuanto antes para que no se acumulase más retraso. Así que el Papa, ni corto ni perezoso, decidió cortar de nuevo por lo sano y en calidad de vicario de Cristo, pues emitió una bula, la Inter Gravísimas, en el que se promulgó el cambio de horario, nada más. Y el cambio además se haría ese mismo año. La bula es del mes de febrero y para que llegase a todos los reinos del orbe católico, pues se previó para octubre, para el día 4. Al acabar el 4 de octubre de 1582, se pasó directamente al 15 de octubre de 1582. En el siglo I a.C. los romanos lo habían llamado el año de la confusión. Bueno, pues en 1582 fue otro año de la confusión, al menos en el occidente católico europeo. Los primeros en aplicarlo fueron España y Portugal, lógicamente pues porque eran espada de Roma, especialmente España. También lo aplicó Francia al principio, Saboya, y todas las dependencias, por supuesto, de Francia, de Portugal, de España. Luego al año siguiente lo aplicó Austria y los principados alemanes católicos. En 1585 lo aplicó Bohemia, en 1586 Polonia, en el 87 Hungría. Vamos, todos los católicos. En unos pocos años, a finales de esa década, todos los reinos católicos del mundo ya se regían por el nuevo calendario. Pero los protestantes y los ortodoxos no, eso se resistieron, porque claro, eso venía del Papa y no podía estar bien. Si venía del Papa no podía estar bien, aunque estuviese cargado de sentido. La Alemania protestante, por ejemplo, no lo aplicaría hasta el año 1700, los Países Bajos hasta el año 1701, Inglaterra hasta 1752, Suecia hasta 1753. Los ortodoxos se resistieron incluso más. Bulgaria no lo adoptó hasta 1916, Rusia hasta 1918, Rumanía hasta 1919, hace justo un siglo, y Grecia hace menos de un siglo, hasta 1923. Para entonces, evidentemente, en todos estos países pues, se habían acumulado unos cuantos días más de retraso. En Rusia, por ejemplo, se pasó del 31 de enero al 14 de febrero de 1918. Se comieron 15 días y no 5, como habían hecho los católicos unos siglos antes. Caray, por eso la Revolución de Octubre tuvo lugar en noviembre, según el calendario gregoriano. Iban con 15 días de retraso. Luego también lo adoptaron ya en el siglo XX países no cristianos, algunos incluso en el siglo XIX. Japón, por ejemplo, con la Revolución Meiji lo adoptó en 1873, China en 1912 y Turquía en 1926. Hoy este calendario pues es el calendario civil universal, es el calendario por antonomasia. Es además el más exacto y probablemente el más práctico de toda la historia de la humanidad. En el siglo XX se descubrió que en una escala de varios miles de años se termina atrasando, porque la Tierra va ralentizando su rotación, haciendo el día imperceptiblemente más largo.
Estos, pues haciendo cálculos, los matemáticos ya de nuestros tiempos vieron que estos, si ponían a correr el tiempo y no lo ponían a correr unos pocos siglos, sino muchos miles de años, iba a terminar fallando el calendario. Así que dentro de unos cuantos milenios tendremos que proceder a un nuevo ajuste. Bueno, a fin de cuentas, la unidad básica de medida de tiempo desde la prehistoria es un día, una rotación completa de la Tierra, como os dije al principio, sobre su eje. Es a lo que estamos hechos, a fin de cuentas. Por eso los astronautas de la Estación Espacial Internacional, a pesar de que ven amanecer 16 veces en un día terrestre, quiero decir, tratan de vivir como si estuviesen en la superficie terrestre, organizando los días y las horas de un modo parecido. No lo sé, quizá en el futuro, con los viajes interplanetarios, haya que crear un calendario nuevo, un calendario espacial, pero para eso aún falta mucho. Espero que os haya gustado esta breve historia, si no del tiempo, si al menos del calendario, que es una de esas cosas cotidianas a las que no solemos dar importancia, pero que tienen una riquísima historia detrás. Y de historia es de lo que quieren hablar los oyentes, y para eso este programa tiene una sección dedicada que se llama El Contrasello. El Contrasello. El espacio de ruegos, preguntas y reflexiones de la contrahistoria. Empezamos con Carlos, que plantea una cuestión de historia muy reciente en torno a la ciudad de Berlín. El tema que te planteo es Berlín y su evolución con posterioridad a la caída del muro. ¿El por qué? Bueno, he tenido la ocasión de estar viviendo lo que es el entorno cotidiano de esa ciudad con una familia antigua residente en el actual Köpenick, es decir, en la zona del Berlín Oriental, y además una familia con un planteamiento completamente comunista, e incluso pues, casi 20 años después de la caída del muro. ¿El porqué de esta idea? Pues porque normalmente en el caso de las historias sobre el muro siempre se cuentan las historias desde la versión occidental, pero no desde la versión de la gente que apoyó en su momento pues al régimen comunista, entre comillas, o no entre comillas, de la DDR. Pienso que es un tema interesante, es un tema que ha estado tratado hasta la saciedad en Alemania y que todavía no está ciertamente solventado entre precisamente esa barrera psicológica que existe entre el este y el oeste de aquel país. Bueno, sin más, pues agradecerte la atención que tienes al escucharme y ante todo, pues por supuesto que darte mi felicitación por este trabajo realmente interesante que estás llevando a cabo en este ámbito de la vida periodística. Pues nada, encantado. Bueno, Carlos, es que la reunificación alemana no fue ni mucho menos algo modélico, ¿eh? Los Länder orientales se ahogaron en marcos extraídos de la Alemania del Oeste a la fuerza, y esto ocasionó dos cosas. La primera es que creó cierto resentimiento que aún continúa entre los Wessis, los habitantes los contribuyentes más bien de Alemania del Oeste, que pensaban que tenían que pagar por mantener a unos vagos que todo lo esperaban del Estado. Eso por un lado. Y luego por otro, lo segundo es que ese aluvión de dinero que cayó sobre la RDA, tanto en subsidios directos como indirectos. El caso más claro de subsidio indirecto fue el cambio del marco oriental, una moneda que no valía casi nada y se cambió 1-1 con el occidental. La gente pasó a ganar los salarios de marcos orientales a marcos occidentales, algo que un rumano de la época, un polaco de la época no hubiera podido ni soñar, o un ruso de la época. Y los ahorros también, hasta 4.000 marcos se los cambiaban 1-1. Por lo tanto, en fin, eso dio lugar a que la economía oriental se habituase a subvenciones y ayudas de todo tipo. Caray, no tienes más que ver los datos de desempleo todavía hoy de la República Checa o de Polonia y los de Länder como Turingia o como Mecklemburgo. Aquello de la reunificación no lo sé, quizás se debió hacer de un modo más paulatino, pero desde el oeste se pisó el acelerador, probablemente porque pensaban que no iban a tener otra oportunidad como esa, ni un líder soviético tan dúctil y manejable como era Mikhail Gorbachev. Recuerda que la RDA era un botín de guerra de la URSS.
y los rusos podrían haberse opuesto, los soviéticos mejor dicho, y luego posteriormente los rusos, a que se reunificasen, cosa que Gorbachev no hizo. Bien, vamos ahora con otro oyente. Este oyente se llama Ismael, es un español que vive en Chile, que nos cuenta una pequeña historia sobre un remoto fuerte de Chiloé. Y acabo de regresar de un viajecito que he hecho a la isla de Chiloé, donde en la ciudad de Ancud visité el fuerte de San Antonio. Ahí leí que fue el último fuerte que abandonaron que tuvieron los españoles antes de que Chile ya lograra la independencia o algo así. Te mandaba este audio a ver si podías dedicarle pues una contrahistoria. Yo creo que a lo mejor es poco como para contrahistoria, por lo menos algún comentario en alguna de las secciones. Bueno, pues un saludo y enhorabuena por tu programa. Chao. Chiloé es una isla al sur de Chile, una isla de considerables dimensiones, cerquita, eso sí, del continente, que en tiempos de la conquista había quedado separada del resto del virreinato, porque los españoles, después de intentar, de pelearse muchísimo contra los hoy mapuches, los araucanos, pues decidieron replegarse a la orilla derecha del Biobío, dejando un poco Chiloé a su suerte. Así que pasó a depender directamente del virrey, sin pasar por el capitán general de Chile, porque los corsarios pues la atacaban periódicamente. Llegó a crearse incluso una intendencia, con la intendencia de Chiloé, con un intendente enviado desde Lima. La isla se fortificó y cuando llegó la Guerra de la Independencia, ya en el siglo XIX, pues los chiloenses se negaron a unirse a la rebelión y resistieron hasta 1826, año en que cayó este fuerte de San Antonio que has tenido la inmensa fortuna de visitar. Por cierto, digo la inmensa fortuna porque es que la isla de Chiloé es una maravilla, según me han contado y según he podido ver a través de vídeos y fotografías. Es una isla, como os he dicho, bastante grande, muy lluviosa y verde como Galicia. Tiene además, y es por lo que me llama la atención, tiene un conjunto de iglesias de madera todas, hechas en tiempos del virreinato, que son únicas en el mundo, son patrimonio de la humanidad. Y cuando digo de madera, es que digo de madera, es decir, es que es todo de madera, incluidas las bóvedas. Vamos, que es uno de esos lugares donde no me importaría pasar un fin de semana completamente desconectado del mundo. Bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Lucas, que tiene una duda sobre la masonería. Hola Fernando, quería plantearte de nuevo una consulta para el contrasello. Esta vez quería preguntarte sobre la masonería o francmasonería. Es una institución de la que sinceramente he estudiado poco, así muy por encima, y no termino de tener muy claro en qué ha consistido históricamente esta asociación. Sé lo básico, que son un grupo de personas que se reúnen en logias, en un ambiente de secretismo y simbolismo oriental, egipcio y demás, y que históricamente han estado muy mal vistos por la Iglesia Católica, condenándoles por herejía y demás. Más allá de esto, también cuando estudias la historia de España, especialmente en el siglo XIX, surge algún personaje relevante que pertenecía a la masonería y que curiosamente estaba muy vinculada con el liberalismo, con el Grande Oriente y demás. Pero más allá de eso, me gustaría que me explicases, si es posible, por supuesto, en qué consiste la masonería, su origen, sus intenciones, por qué han sido históricamente tan mal vistos, etcétera. A lo mejor hasta te da para hacer una contrahistoria, pero en cualquier caso me gustaría mucho saber qué es exactamente, porque me tiene intrigado desde siempre. Muchas gracias y un abrazo, Fernando. Bueno, Lucas, el tema es amplísimo. La verdad es sobra para una contrahistoria y para dos. A ver, por abreviarlo mucho, como institución, la masonería tuvo mucha influencia, ha tenido mucha influencia en la historia de Occidente. No ha sido una influencia capital, pero sí han sido importantes en los siglos XVIII, XIX y XX. Hay masones en todos los teatros de operaciones históricos de los últimos 3 siglos. Los vemos en la Guerra de la Independencia estadounidense, los vemos en la Revolución Francesa, los vemos en las guerras de independencia de Hispanoamérica, los vemos en todas las revoluciones europeas del siglo XIX, los vemos en las tropas napoleónicas. Al tratarse de una sociedad no secreta, pero sí discreta, pues sus miembros no se hacen publicidad y no los verás ni ahora ni antes nunca en primera línea, ni portando pancartas. Pero vamos, importancia sí que tuvieron en sus distintas corrientes, en sus 2 distintas corrientes, está la inglesa y la francesa. La francesa fue siempre más de meterse en cuestiones políticas y de ahí le viene la fama en España, donde en España hay masones desde el principio. Esto no es una cosa como hay gente que piensa de la República, para nada, ¿no? Hay masones desde tiempos de Felipe V, es decir, la primera mitad del siglo XVIII, que es cuando se abrió la primera logia en Madrid. Luego Fernando VI la prohibió.
a mediados del siglo XVIII, la masonería, quiero decir, porque el Vaticano la había condenado, claro, y empezó a operar la masonería de manera subterránea. Pero su edad de oro en España es muy posteriormente, es 100 años más tarde, es a partir de la Revolución de la Gloriosa de 1868 y ya hasta la Segunda República. En la Guerra Civil el bando sublevado la tomó con la masonería y los masones y focalizó buena parte de los problemas del país sobre ella y sobre ellos. Y naturalmente, pues cuando ganó Franco la guerra se volvió a prohibir. Luego ya posteriormente fue legalizada en los años 70 del siglo pasado y hoy es pues poco menos que una curiosidad. Hay muy pocos masones, creo que son unos 3.000 en toda España, y su influencia en política pues es nula. La mayor parte son, según tengo entendido, que no sé mucho tampoco del tema de la masonería actual, conozco más su historia que el estado de la masonería en nuestro tiempo. Según tengo entendido, los masones en España son en su mayor parte de la corriente inglesa. Pero bueno, muy bien, queridos amigos, pues con esto terminamos la contrahistoria de hoy y yo os emplazo a que regreséis por aquí mañana, que tenemos, si mal no recuerdo, tenemos contraportada. Y si he recordado mal, pues será contraplano. De cualquier manera, mañana aquí os espero. Hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.